Ya dice que se está transmitiendo. Ok, bien. Pues buenas tardes a todas, todos, todes, y estamos hoy muy contentas retomando los trabajos del Seminario Permanente de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad de Psicología, y estamos hoy muy, muy emocionadas con esta gran invitada que estamos muy deseosas de escucharla, de conversar con ella, que es la doctora Lurel Cedeño Peña. Ahorita Ligia nos va a hacer el favor de presentarla oficialmente, pero estamos abriendo un nuevo ciclo, ¿no? Para este semestre dentro del seminario que tiene que ver con el trabajo desde las epistemologías feministas, que nos parece también un trabajo importante de resaltar, de poder sumar en esta construcción que estamos haciendo todas también desde las universidades. Nosotras, para quien no lo sepa, tenemos una materia en la Facultad de Psicología que se llama Aportes desde la epistemología feminista a la psicología, y bueno, también es parte como de este trabajo para, ¿no?, estar dialogando y pensando también en otras formas de hacer y crear conocimiento dentro de nuestra disciplina con una epistemología feminista, con una mirada feminista, con formas de hacer distintas a las lógicas patriarcales. Y pues nada, ¿no? Yo doy la palabra a Ligia para que nos presente a nuestra querida Lurel y podamos escucharla. Les recordamos a todos que tenemos, ¿no?, el Facebook también para preguntas o comentarios que se quieran hacer, y nosotros las podemos leer por acá. Muchas gracias a la profesora Tania Jiménez Hernández. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas quienes se conectan el día de hoy a esta sesión del Seminario Permanente de Género y Feminismos. Me corresponde presentar a nuestra invitada, entonces, bueno, ese privilegio me lo quedo. Les voy a contar que Lorel, además de ser una gran amiga, es doctora en Psicología Social por la UNAM, es candidata a investigadora nacional, licenciada en Psicología con mención honorífica. Ella colaboró en organizaciones de la Organización de la Sociedad Civil por más de 17 años en la coordinación de proyectos sobre salud y derechos sexuales, reproductivos, aborto, VIH, prevención del embarazo adolescente, estigma relacionado al aborto, violencia de género, etcétera. Entonces, como verán, son sus temas de especialidad, muchos de los que pues más generan también aquí tanto investigaciones como posicionamientos, como activismo, etcétera, ¿no? Ella coordinó la adaptación del paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan la violencia, así como la currícula de capacitación para funcionariado público. Docente de asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Autora principal de los artículos, lo voy a citar, el título se llama Guardar, diagonal, romper el silencio sobre la interrupción voluntaria del embarazo, narrativas de mujeres mexicanas. Otro artículo es Estigma y empoderamiento posterior al aborto. Y además es coordinadora del libro Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres, aportaciones interdisciplinarias. Entonces, bueno, como toda una experta en este campo, le vamos a dar la palabra para que nos platique un poco sobre cómo se hace este tipo de investigación y qué tanto podemos aprender de ella. Muchas gracias, Lurel. Adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Pues es un gusto, ¿no?, estar acá y platicarles un poco más de la cocina de la investigación feminista, ¿no? O sea, de cómo hacerla y, eh, y de por qué es importante, ¿no?, hacerla, ¿no? Y igual como hacer un espacio como amable, interesante, ¿no? Voy a compartir pantalla. ¿Sí la ven? ¿Sí se ve? Ok. Sí, sí, Em, perfecto. entonces, bueno, aquí puse tres imágenes, ¿no? Dos son de la marea verde en Argentina, ¿no? Y otra es como una imagen también en Argentina de los 70, ¿no? Pero que me encanta, ¿no? No a la maternidad sea el placer, ¿no? Muy, bueno, muy bonita. Este,
Y de dónde, justo, ¿no? Un poco como decían yo no puedo negar de dónde vengo, ¿no? Mi formación es en psicología, pero trabajé muchos años en sociedad civil feminista, y participé como activista en la despenalización en la Ciudad de México hace muchos años, casi 17. Entonces, justo un año antes de la despenalización, empecé a participar en Decidir Coalición de Jóvenes por la Ciudadanía Sexual, que fue un colectivo de jóvenes, ¿no? Que buscábamos, impulsábamos que el aborto fuera una realidad, y el acceso al aborto fuera una realidad también para los jóvenes, ¿no? Eh, y entonces, junto con Emily Barclow, hicimos esta recopilación de testimonios de mujeres jóvenes que casi no había, ¿no? En ese momento. La realidad es totalmente distinta ahora, y me faltó aquí poner las imágenes, ¿no? Pero la hicimos con unos cómics, así, bueno, como con ilustraciones. Y después, a la par que hacía el doctorado, participé en dos videos realizados por la Sandía Digital y de Desert, que es Era yo otra vez y Aborto y Punto, ¿no? Para quienes trabajen a lo mejor más en la clínica o quieran o crean que alguien necesita ver este video, pues puede ser, ¿no? Los dos están disponibles en YouTube, entonces los pueden buscar así, y puede ser también un recurso. Entonces, como también un poco porque la semana pasada fue el día para eliminar el estigma alrededor del aborto, ¿no? Digamos, en ese marco también está, ¿no? Y todo el trabajo que he hecho, ¿no? Y esta ponencia también. Eh, entonces, eh, pues parte de, de esta, mm, de este trabajo, de mi trabajo doctoral, digamos, el sustento teórico es la teoría feminista, ¿no? Pensada como esta teoría que permite develar, ¿no? Los sistemas de género, desarrollar una teoría que sea emancipadora y reflexiva, que pueda ayudar a las mujeres, ¿no? A superar estas situaciones de opresión y explotación, ¿no? Tanto haciendo un análisis, ¿no? Como haciendo propuestas, ¿no? Y entonces, como veíamos un poco y como comentaba yo hace un momento, ¿no? Para mí la teoría y la praxis van y deben, ¿no? De ir juntas siempre, ¿no? Eh, Aún con sus dificultades, ¿no? Eh, y luego platico un poco a lo mejor más por qué esas dificultades, ¿no? Entonces, también, ¿no? Partir de la teoría feminista como esta teoría que nos ayuda a revalorar y descubrir las experiencias, voces y necesidades de las mujeres en y desde una posición de opresión, ¿no? Em, la teoría feminista, ¿no? Que busca, que está caracterizada como crítica y activista, ¿no? Esto que decía, ¿no? Teoría y praxis, que busca un mundo mejor para las mujeres y la humanidad, ¿no? Que cuestiona, ¿no? Todo lo que hemos creído conocer, y que es la base, que, digamos, necesitamos esta teoría para entender cómo funciona el patriarcado, la división sexual del trabajo, la expropiación del cuerpo de las mujeres, ¿no? La sobrevaloración de la maternidad y el disciplinamiento y control de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, y cómo hay distintos mecanismos para controlar la sexualidad y la reproducción de las mujeres, ¿no? Y una categoría central es la de experiencia, ¿no? En la teoría feminista, ¿no? Pero ya ligando al aborto, eh, o sea, no, la idea no era idealizar como la categoría, ¿no? Pero sí eh, como centrarnos, ¿no? Y no pensar, bueno, sí, hace algunos años, ¿no? Todo se iba en estimaciones y estadísticas de abortos, ¿no? Eh,
y eso ha cambiado, ¿no? O desde un enfoque mucho de salud pública, que es necesario, pero que no era suficiente, ¿no? Necesitábamos también conocer em, desde la voz de las mujeres, ¿no? Sus posicionamientos. Y esa es la apuesta, ¿no? Un poco que trato de hacer, no sé si está acabada o si lo logré, ¿no? Pero creo que por ahí eh, se hizo un esfuerzo, ¿no? Em, entonces iba más en el sentido de, y también algo que me compartían otras compañeras que estaban haciendo investigaciones al mismo tiempo que la mía, me decían, es que a mí me dicen que la experiencia de las mujeres ya es algo que ya está agotado, ¿no? Que ya se investigó mucho. Y yo decía, no, no, o sea, a mí me parece que no, que, que em, depende de las aristas desde las cuales lo miremos, depende de los supuestos teóricos de donde partamos, depende de las metodologías que usemos y también por ahí va a ir, profundizo más adelante, ¿no? Pero entonces, eh, para mí no, mm, a pesar de lo que se señale, no es un tema, ¿no? Que ya se haya agotado, ¿no? El tema de las experiencias alrededor del aborto desde el posicionamiento de las mujeres, ¿no? O personas gestantes, ¿no? No es algo terminado, ¿no? Entonces, eh, este es la teoría feminista es este marco teórico que sustenta esta investigación y luego está la investigación feminista, ¿no? Como esta metodología, pero también este posicionamiento y también hablar de las dimensiones paradigmáticas, ¿no? Que propone Maritza Montero y están estas dimensiones ontológicas, epistemológicas, metodológicas, ¿no? Y dentro de las epistemológicas y metodológicas está las propuestas de la investigación feminista, ¿no? Como esta investigación interdisciplinaria, contextual, experiencial, multimetodológica, reflexiva, no replicable y comprometida, ¿no? Mm, que privilegia el valor epistémico y la agencia de las participantes, que eh, privilegia estos ejercicios de empatía, de confianza, ¿no? Que privilegia o que posiciona el conocimiento situado, ¿no? Y la reflexividad, ¿no? O sea, en este sentido de eh, nosotras como investigadoras vamos a hablar, ¿no? En este caso yo voy a hablar del aborto desde mi trabajo, ¿no? Desde mi experiencia, ¿no? Y lo hago desde una objetividad política, ¿no? Sí lo hago desde un compromiso con la no estigmatización, ¿no? Eh, y pensamos también la investigación feminista como una investigación por, para y desde las mujeres, ¿no? Y que esta producción de conocimiento sirva para erradicar la desigualdad de género, ¿no? Y que promueva, digamos, el bienestar de las mujeres, ¿no? Em, entonces, otra parte importante que está muy en sintonía con la investigación feminista son los abordajes narrativos. Y estos abordajes narrativos complementan, ¿no? eh, y coinciden, ¿no? En hacer esta crítica a la objetividad, por ejemplo, a la objetividad como positivista que nos han enseñado, ¿no? Eh, y pensar en la importancia de la narración, ¿no? En pensar cómo estas narraciones conforman nuestra identidad, nos permiten construirnos y reconstruirnos, ¿no? Y construir significados y tomar una postura política, ¿no? Que al mismo tiempo configuran la construcción social de la realidad, ¿no? Y como forma de entender, ¿no? Y organizar el mundo articulando la dimensión biográfica, histórica y social, ¿no?
Eh, entonces, sí, por ejemplo, para mí era importante que en esta tesis se, se mostrara el impacto que la despenalización en la Ciudad de México había tenido en la vida de las mujeres. Y aquí también, bueno, tengo que hacer la acotación. Este trabajo de campo se hace en 2015 y 2016, 2015-2017, y entonces es previo a la marea verde, ¿no? Entonces también ese es digamos, eh, puede ser distinto a las investigaciones más recientes, ¿no? Que ya se realizan en este otro marco cultural, ¿no? Eh, entonces, y también pensar en estos abordajes narrativos para transformar la realidad, ¿no? Eh, Ahora, otro de los puntos importantes para mí cuando hago eh, este marco teórico y el estado del arte, ¿no? De esta investigación es qué se ha hablado o qué se ha escrito sobre aborto desde psicología, ¿no? Eh, y encuentro que mucho de lo que se ha escrito, pues refrenda que hay un síndrome, que refrenda que existe el síndrome de posaborto, pero sin evidencia, ¿no? Sin tener, solo repetía lo que los mismos estudios, sin tener un trabajo de campo en donde hubiera entrevistas o donde hubiera eh, una intervención directa con las mujeres, ¿no? Entonces, eh, y también, ¿no? Empiezo a leer a otras autoras, ¿no? Porque la investigación en psicología sobre aborto es escasa, ¿no? Entonces tenemos como referentes a Mary Boyle en 1997, ¿no? Y a otras autoras que están mencionadas en este último punto, ¿no? Eh, y también qué es lo que se escribe, ¿no? ¿Cuál es el énfasis que se le ha dado, ¿no? Y entonces la psicología se ha visto involucrada en responder, ¿no? A la cuestión de si el aborto incrementa el riesgo de enfermedades psiquiátricas posteriores, ¿no? Y como les decía, el síndrome de estrés posaborto no existe y hay mucha evidencia, ¿no? Evidencia desde el grupo de trabajo del APA, que en 2008 concluye que no existe tal síndrome, ¿no? Y que es más bien la exposición a grupos antiderechos, la violencia que las mujeres viven con sus parejas, ¿no? O la salud mental previa, las determinantes para la salud posterior después de un aborto, ¿no? Entonces, y también es con esta limitación se le ha dado eh, como más importancia a los efectos del aborto clandestino e inseguro en la salud mental, ¿no? Entonces, desde 1997, ¿no? Eh, Mary Boyle escribe que hay una serie de sesgos, ¿no? Desde la psicología, ¿no? Cuando se ha investigado sobre aborto, ¿no? Como se ha dado poco se le ha dado más énfasis como a un tema de salud pública y se piensa, ¿no? Como de una forma sesgada como un evento estresante, ¿no? Pero no se piensa también que el embarazo o el parto pueden ser también estresantes, ¿no? O sea, solo se marca como negativo y estresante el aborto, ¿no? Y, y se enfatiza también en características negativas, ¿no? O se pone en términos negativos las características de las mujeres que buscan interrumpir un embarazo, ¿no? Vamos viendo en otras investigaciones que ya hay otros temas que se están viendo, ¿no? Pero sí tenemos como que partir de eso, ¿no?
todos estos sesgos, ¿no? Y señalaba tres sesgos, ¿no? En las investigaciones sobre aborto que no tienen perspectiva de género, que se enfocan solo como en la persona o en las mujeres, pero sin tomar en cuenta el contexto social y que no reconocen los sesgos morales, éticos y religiosos de los investigadores, ¿no? Y que eso es muy importante y justo, ¿no? Si partimos de un conocimiento situado, ¿no? Esos sesgos tendrían que estar, no decimos que no haya sesgos, reconocemos cuáles son nuestros sesgos, ¿no? Entonces, eh, después Maresek, MacLeod y Howard proponen, ¿no? Que la centralidad del contexto como puntos para tomar en cuenta es la centralidad del contexto, ¿no? Analizarlo como un proceso y justo eh, parte de mi análisis es analizarlo como un itinerario o sí, como un itinerario abortivo, ¿no? O sea, desde que las mujeres, incluso antes, no solo, que no empieza cuando las mujeres saben que están embarazadas, sino que empieza antes, cuando ellas tuvieron alguna noción de lo que es un aborto o de lo que, o una noción, hay una didáctica del estigma y esa es otra de las cosas que yo menciono en mi tesis, ¿no? Hay una didáctica del estigma desde que son niñas, ¿no? Entonces, ese itinerario abortivo empezó desde que ellas eran niñas o adolescentes y termina hasta que, digamos, fue el momento de la entrevista, ¿no? Em, entonces, y, y también otra de las propuestas o de los puntos claves para investigar sobre aborto desde la psicología es ampliar la mirada y priorizar la agencia de las mujeres y, eh, y ver esas tensiones, ¿no? Y ver esas ambigüedades que hay y ver estos procesos, ¿no? O sea, pero siempre mirando la agencia, ¿no? Las distintas expresiones de la agencia de las mujeres, ¿no? O la resistencia. Y bueno, ya les decía, como sí ya tiene algunos años esta investigación, ¿no? Y aquí algo que yo sigo pensando que es novedoso, es el diseño, ¿no? Que se hizo que se pensó para esta investigación. Primero se hicieron, participaron 14 mujeres, 9 vivían en la Ciudad de México y 5 en otros estados, ¿no? De las que vivían en eh, la ciudad varias de ellas tenían estudios educativos altos, algunas tenían maestría, algunas estaban estudiando el doctorado. Eh, pero no todas, ¿no? Y a algunas en el momento, en el momento actual estaban estudiando, pero la interrupción del embarazo había ocurrido antes, ¿no? Eh, entonces usé dos técnicas, ¿no? Una fue la autobiografía o carta a sí misma sobre la experiencia del aborto y la segunda fue las entrevistas semiestructuradas, ¿no? Que fue una narrativa oral, ¿no? O una entrevista narrativa también, que duró entre 90 minutos y 240 minutos en lugares privados y dos se tuvieron que hacer por Skype porque no tuve recursos económicos para viajar. Entonces, en ese momento todavía no había Zoom, pero había Skype. Entonces, am, se pensó este diseño como un proceso de reflexividad feminista para generar condiciones que favorecieran no solo el habla, sino abordaran la experiencia a modo de descripción, haciendo énfasis en las tensiones y en las trayectorias abortivas, ¿no? O itinerarios abortivos. Entonces, las narraciones escritas eh, permitieron observar el orden en que ellas narran la experiencia, los eventos o creencias a las que ellas les daban más peso, y las narraciones surgidas en la entrevista permitieron ahondar en detalles, ¿no? En algún detalle
que surge de la narración, que fue en primer lugar, los antecedentes de esta experiencia, las opiniones sobre la situación del aborto en México, ¿no? Los significados, ¿no? Y los significados de esta experiencia, aunque algunas participantes ya incluían algunos de estos elementos, ¿no? Desde la narración escrita. Y eh, las entrevistas tuvieron una función complementaria, ¿no? Desde la empatía, ¿no? Eh, Desde la empatía y la horizontalidad, ¿no? A partir de una experiencia de aborto compartida. Eh, y aquí voy a como hablar un poquito más de lo que yo desde que empecé, o sea, no tenía muchas dudas o quería abordar todo, ¿no? Cuando yo empecé a hacer la tesis de doctorado. Eh, pero lo que sí tenía muy claro es que yo quería que ellas escribieran, ¿no? Sobre su experiencia. Eh, y entonces, eh, digamos, lo tenía claro, pero tenía como que pensar bien cómo iba a hacer eso, ¿no? Entonces, partimos de que la escritura permitió a las participantes hacer un ejercicio de reconstrucción, de reflexión y reconstrucción de su propia historia, ¿no? Como una ocasión para su posicionamiento o reposicionamiento frente a este evento de su vida. Eh, y Lagarde, ¿no? También menciona que la biografía puede ser una herramienta de aprendizaje de nosotras mismas, ya que identificamos cómo hemos podido superar los conflictos y cómo tenemos nuestros propios recursos, ¿no? Y nos permite también esta biografía construir una ética para vivir, ¿no? Eh, Estas narrativas escritas, ¿no? Detonaron reflexiones, aunaron a su conciencia de género, a la desigualdad, contribuyen a la sororidad entre mujeres, al cambio social y a construir una memoria colectiva sobre una experiencia que desde las narrativas dominantes pretende ser borrada y escondida, ¿no? Y es que sí, el estigma, ¿no? Funciona también eh, si las mujeres no saben que otras mujeres han abortado, ¿no? Piensan que son las únicas, ¿no? Y entonces hay un círculo vicioso ahí, ¿no? En cómo opera el estigma, ¿no? Si, si desde las mismas mujeres, ¿no? Eh, Dicen yo aborté, pues eso cambia mucho, ¿no? O rompe totalmente con este ciclo vicioso. Eh, Hablar y escribir con confianza, ¿no? Y ese fue un punto importante, ¿no? La mayoría, diversos elementos, ¿no? Contribuyeron a que las participantes se sintieran en confianza y libertad para escribir de esta experiencia, ¿no? Por ejemplo, tener amistades en común conmigo, ¿no? O sea, teníamos amigas en común. En algunos casos compartimos un espacio de aprendizaje, una clase o un seminario. Conocer mi trabajo previo en organizaciones feministas también fue como un antecedente que les dio más confianza. En algunos casos, y creo que eso también influyó en que en algunos casos hablaron sobre su vida sexual y de pareja o de experiencias dolorosas o de violencia, ¿no? Que en otra, eh, en, sobre todo la parte de vida sexual, no es muy clara o no es muy abundante en otras, y tampoco es que fuera en todos los casos, pero sí permite que las mujeres hablen más sobre permitió, esta relación de confianza permitió que las mujeres hablaran más sobre su vida sexual que en otros momentos, ¿no? Eh, y También hay una relación de confianza y seguridad para las participantes, ¿no? Eh, y, eh, y también, también se buscó que fuera en espacios donde ellas se sintieran seguras, tranquilas, ¿no? Este tema de la relación de confianza también ha sido como otro, eh, digamos, evaluado en otros en otras investigaciones, por ejemplo, esta de Silva en 2014, que es una investigación brasileña,
y permítanme tantito. Perdón. Em, No te preocupes, te esperamos. Vamos a darle unos ya, momentos. Sí, ya regresé. gracias. Perdón. Así, entonces cuando algunas participantes eh, narraron la experiencia, pudieron poner la experiencia en orden, ¿no? Y también, sobre todo en algunos casos en donde ellas no lo habían narrado a otras personas, ¿no? Ellas prefieren guardar silencio para evitar, ellas preferían guardar silencio para evitar el juicio y eso se rompe un poco con estas narrativas, ¿no? Escritas o en entrevista. Eh, y lo que les decía, ¿no? O sea, su nivel educativo pudo influir, ¿no? Los debates previos, ¿no? En torno a la hispanización del aborto en la Ciudad de México. Algunas de ellas también participaban en organizaciones feministas, eso también influyó muchísimo, ¿no? Y, y en cuanto a consideraciones éticas, que esa es otra de las dimensiones que nos propone Maritza Montero, ¿no? Para mm, como sobre todo la dimensión ética y política, ¿no? Como dimensiones que tenemos que pensar en la investigación. Entonces, se leyó un consentimiento informado, fue grabado, ¿no? También se les dejó elegir si querían quedarse con su nombre o usar un seudónimo. Eh, Cuando ya tenía yo transcrita la entrevista, se las devolví para que ellas ratificaran la información o excluyeran algunos segmentos, ¿no? Eh, de información o en algunos casos en algunos casos no respondieron y en otros sí ratificaron, ¿no? La información. Y en esta sección vamos a hablar sobre lo que las participantes narraron, ¿no? No sobre todos los resultados, de eso hay algunas otras, he dado otros, he participado en otros seminarios que también están en Facebook, sino sobre su participación en la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la, la, la narrativa escrita y la entrevista se convirtieron en espacios para no borrar ni evadir la experiencia, hablar de forma abierta, sentirse en confianza, generar nuevas reflexiones y reírse, ¿no? Un poco como lo habíamos señalado antes, ¿no? Dice Andy, ¿no? Que ella había tenido una experiencia muy reciente, fue la más reciente entre su experiencia y la entrevista, ¿no? Dice, me siento bien, me siento que estoy tratando de enfrentar lo que estoy pasando, de no ocultarlo. eh, no lo quiero ocultar a mí misma, simplemente no lo tengo que decir a todo mundo, pero no lo quiero ocultar conmigo, porque cuánta gente no lo manda al cajón de los recuerdos y se acabó, pero no quiero estar presente y que sea yo como muy consciente de lo que va a causar y de lo que causó. Em, y también para mí es como importante poner el compromiso, ¿no? Que las participantes tenían con la investigación, ¿no? Porque el tema de que escribieran, ¿no? Su experiencia no fue fácil, ¿no? Y sí les llevó un tiempo, ¿no? En algunos casos fueron semanas, ¿no? Pero no, solo en un caso, ¿no? La participante declinó, ¿no? En su participación, casi todas, las demás, y solo una de las participantes no entregó su narrativa escrita, pero en todos los demás
casos sí había un fuerte compromiso, ¿no? Entonces Liz dice, yo creo que por eso me tardé, porque sí quería poner todos los sentimientos que viví en ese momento, lo que pensaba cuando me hacían algún comentario, perdón. Por eso me tardé mucho, porque yo quería explicarte todos esos detalles que en ese momento sentí. Eh, Me encuentro frente al monitor de mi computadora y no puedo evitar sentir un nudo en la garganta. Trato de contener las lágrimas, siento frío y creo que no se debe al invierno. No sabía que me sería tan complejo intentar plasmar mi experiencia de interrupción, pues los recuerdos me invaden. Esa es la narrativa de Healy, ¿no? Son dos narrativas que nos hablan de esta dificultad sobre hablar de la experiencia y eh, mm, la otra fue también de Andy, ¿no? Bueno, esta otra de eh, posicionarse frente al aborto, ¿no? Y habla un poco de si fue útil, ¿no? Escribir esta narrativa, ¿no? Eh, y habla de cómo fue cuando lo escribió, ¿no? Fue difícil, ¿no? Dice ella, resumirlo en una cuartilla, ¿no? Pero que fluyó, ¿no? Y que fue un momento de pausa, de darse cuenta, ¿no? Y, eh, y de dejar como un, una evidencia, pues, ¿no? Y aquí también entra el tema de memoria colectiva, ¿no? Al participar en la investigación y escribir sobre esta experiencia, se hace un ejercicio de memoria política, de hacer un registro de una experiencia que busca ser borrada por una narrativa dominante de idealización de la maternidad, ¿no? Entonces, Andrea dice, es mi pequeño aporte al movimiento de las mujeres y a la interrupción del embarazo, ¿no? Es lo que puedo hacer, además de estar a favor. Si puedo ir a marchar, si puedo acompañar, si puedo informar a alguien, era como dejar constancia, dice Andrea. Y eh, también hay una apuesta política, ¿no? De las participantes, ¿no? eh, Buscan contribuir a la despenalización social del aborto y a la investigación social sobre el tema, transformando las ideologías, ¿no? Y rompiendo el cerco de lo íntimo, ¿no? A partir, dice Quetzalí, ¿no? A partir de lo que narremos yo y otras mujeres, esto le puede dar pie a otros estudiantes, a otros académicos, de meditar, de transformar su ideología, de cambiar ese pensamiento. Y yo creo que podemos ir haciendo una cadena que vaya cambiando todo eso, o eso espero y realmente tengo confianza en que lo podamos hacer. Y Kili dice, agradezco tener la oportunidad de contar mi historia y deseo aportar en algo a aquellas socias de la vida, como diría Marcela Lagarde, para que un día el estigma alrededor de este tema nos deje de atrapar en sus redes, que no nos haga perder nuestra identidad, nuestros sueños y más profundos anhelos, que no están puestos en el ser madres, somos más que un rol, debemos aprender a defender nuestra libertad sin miedo y sin culpa. Y pues este es digamos, creo que está muy en sintonía, ¿no? Aunque se escribió esto que escribió Gil, lo escribió en 2017, está muy en sintonía con lo que estamos viviendo actualmente con la marea verde, ¿no? Que está en todas estas imágenes, ¿no? Sí queremos aborto legal y seguro en todo México, ¿no? Y Pecker le ha llamado a esto la revolución de las hijas, ¿no? Y eh, digamos, eso es lo que yo quiero como seguir investigando, ¿no? En un postdoc o en otras investigaciones, em, que sí quiero como trabajar más el impacto, ¿no? De la marea verde, ¿no? Em, y pues eso es un poco lo que quería yo compartirles y creo que se los compartí muy rápido, bueno, más o menos. Y no sé si tengan alguna duda, pregunta, si haya dudas de las y los estudiantes. Sí, Tania, sería la Sí, primera o... querida Lurel, sí, no, no, muchísimas gracias, qué bonita investigación. De verdad estamos muy, muy contentas como por dialogar contigo acá, porque además, claro, también es un campo en el cual, ¿no? El trabajar desde epistemologías feministas está siendo novedoso
para todas, ¿no? Y también creo que hacerlo en colectivo es como súper bonito. Yo tendría como un par de preguntas que me resonaron como muchísimo. Seguramente también con mis compañeras ahorita irán apareciendo y bueno, les invitamos a los que nos están siguiendo también en Facebook, ¿no? Que puedan poner por ahí sus preguntitas y demás. Y una, una cosa que miré que está como muy bonito, ¿no? A lo largo también de tu trabajo es como la creación de categorías, ¿no? O sea, es decir, esta idea de la memoria política o esta idea este, justo, ¿no? De romper el cerco de lo íntimo, o sea, que parece también, ¿no? Una metáfora política, pero que a la vez es una categoría de análisis que estás como construyendo y que creo mucho que también, o sea, a partir, ¿no? De esta, eh, digamos, como connotación que dice Miranda Fricker, ¿no? Sobre la injusticia hermenéutica, ¿no? Es decir, de cómo nos hacemos también de categorías o de conceptos que vayan como construyendo. Un poquito, si nos pudieras como contar justo cómo las fuiste construyendo a lo largo de tu trabajo, además en un momento en el cual también el tema del aborto, si bien ya, ¿no? O sea, digamos, hay una lucha porque es legal en México y demás, y tenemos una trayectoria distinta a Argentina, también hay un estigma brutal, ¿no? En torno a nosotras, y creo que jugar también en ese estigma me parece como importante también develarlo en la investigación. Y la otra pregunta, y bueno, tengo muchas más y ahorita seguimos como dialogando, pero la otra tiene que ver con este posicionamiento que vas a inscribir en tu trabajo, que además también dentro de la psicología, una psicología que va a crecer con el paradigma positivista, de la neutralidad, ¿no? De nosotros no nos metemos, de no te metas a contaminar las muestras, etcétera, etcétera. Tú tomas una decisión política como muy clara, ¿no? De yo necesito contaminar esto para que se escuche la voz de las mujeres. Y eso me parece un acierto metodológico, teórico, político, absolutamente extraordinario. Y no sé si pudieras como profundizar, porque pensamos, ¿no? En otras investigaciones y en otras poblaciones, en otras problemáticas, en donde casi siempre lidiamos desde la academia, desde una lógica, pues nada, ¿no? O sea, toma distancia, no te metas, no contamines, no pongas tu postura ahí, y que justo la epistemología feminista tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con ponerlo ahí y además ponerlo de forma horizontal me parece que son, no sé, que seguramente fueron diálogos bien interesantes cuando ellas descubrían, ¿no? Como una narrativa de, ¿no? Yo también he abortado, ¿no? Y lo pongo acá como parte de un diálogo entre nosotras y que abre una posibilidad que desde otro marco no hubiera sido posible. Entonces yo empiezo como por esas dos, pero bueno, nos queda un ratito y sigamos dialogando. Bueno, trato como de contestar un poco esas dos. Sí, bueno, ¿cómo es que surge o esto de qué categorías o por qué? Bueno, la tesis se llama La experiencia narrada del aborto de mujeres mexicanas entre el estigma y el empoderamiento. Eh, y ¿por qué trabajar estigma? Y bueno, aborto un poco, les decía, ¿no? Estaba yo en esta colectiva y eh, a la par que yo estaba en la colectiva, estaba en una organización que se llama Colectivo Sol, y en Colectivo Sol estaba trabajando en un proyecto sobre estigma relacionado al VIH, ¿no? Entonces, eso fue en 2006, ¿no? Entonces, ahí trabajábamos mucho, pues, en estrategias, ¿no? Bueno, acompañando a organizaciones que estaban trabajando en el Bajío, ¿no? En este tema. Entonces, yo decía, bueno, pero esto también se podría trabajar con aborto, ¿no? Y yo lo pensé, pero como en el hacer diario cotidiano, abrumador, pues lo pensé, pero no escribí nada, ¿no? Y ya para 2010, no, 2010, no, 2012, que entró el diplomado del SAGE, el diplomado de feminismo, yo dije, no, pues ahora sí es mi tiempo, ¿no? Y ya había quienes lo estaban trabajando, ¿no? Quienes ya habían hecho este cruce entre estigma y aborto, ¿no? Porque no se había
trabajado o se había como puesto esta categoría de estigma relacionado al aborto, ¿no? Hasta 2009, ¿no? Entonces dije, no, ya es mi momento, ¿no? De retomarlo, ¿no? Y justo mi proyecto de investigación cuando entró al doctorado en 2014 es estigma nada más, ¿no? Pero en mi tesis de licenciatura yo había trabajado empoderamiento, ¿no? Que igual decía yo que quería hacer algo como muy innovador y entonces me metí como a trabajar empoderamiento, pero desde psicología no se había trabajado empoderamiento como tal y bueno, entonces eh, junté, ¿no? Y sí, como eh, mis tutoras, ¿no? Me señalaban eso, ¿no? O sea, que no quedara otra vez este sesgo de hablar de lo negativo, ¿no? O hablar de solo el estigma, sino cómo hacemos estas tensiones, cómo desde la investigación feminista es importante posicionar esas tensiones que van a estar, ¿no? Esas tensiones en las decisiones, ¿no? Justo, eh, ay, es que tiene que ver, justo hay un capítulo en este libro, no se ve, no se ve, no se ve, porque tengo es que es un libro que se acaba que apenas se publicó, em, no, quería como quitarle el filtro, pero, em, entonces, es este libro, que es Derechos Reproductivos, es del un programa de bioética, y ahí hay un capítulo sobre las decisiones reproductivas, ¿no? Y los procesos reproductivos, ¿no? Entonces se llama el proceso decisorio en la interrupción del embarazo, ¿no? Porque hay como igual muchos trabajos que hablan sobre las decisiones, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y de los motivos, ¿no? Y además es como desde una lógica como muy, eh, si tienes un motivo más otro motivo, ¿no? O sea, como, no sé, como, y muy lineal, ¿no? Y yo lo pensaba como, no, pues puede haber dudas o en las mismas entrevistas, en las mismas narrativas, ellas hablaban de cómo en algún momento pensaron que sí podrían continuar con ese embarazo, pero en otro momento cambiaron de opinión, ¿no? O surgió algo, o hablaban de la inviabilidad, que eso es algo que también está en ese capítulo, ¿no? O sea, quienes para muchas era, no deseo ser madre, ¿no? Tal cual, pero para muchas otras era, eh, es inviable, ¿no? Es inviable en temas económicos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque no hay como el contexto económico que lo permita, ¿no? Entonces, pues fue un poco ese construir, ¿no? O sea, como no fue una construcción de ya el proyecto quedó igual a la tesis, ¿no? Sino que se fue modificando, ¿no? Por ejemplo, una de mis amigas también me decía, bueno, ¿y los grupos antiderechos qué, no? O sea, ¿qué a poco no los vas a meter, no? Y sí, pues sí, o sea, si yo metí estigma, tenía que poner cómo estos grupos antiderechos estaban afectando a las mujeres, ¿no? Teníamos, y además es parte de ese compromiso político, ¿no? Evidenciar cómo estos grupos están afectando a las mujeres, ¿no? Y cómo estos grupos permean, ¿no? La experiencia, porque hay libros sobre el síndrome posaborto, ¿no? O artículos, ¿no? A las que ellas están expuestas, ¿no? Y que también podían como afectar su experiencia, ¿no? Que también está como documentado eso en la tesis, ¿no? Entonces, bueno, esa es creo que una. Y la otra, no sé si la respondí. Sí, sobre esta como posicionamiento también, ¿no? O sea, que devela y que abre una capa que probablemente si tú te hubieras posicionado de forma neutral, o sea, este diálogo horizontal que haces de trabajar desde la empatía y demás, que te abre una capa
más de conocimiento que probablemente desde el otro marco, ¿no? Si tú hubieras llegado justo como, ¿no? Una investigadora seria, ¿no? Justo, ¿no? Con toda la neutralidad del mundo, no hubieras podido acceder a estas otras narrativas, ¿no? Ahí un poquito, porque creo que ahí hay una clave central también para el conocimiento de nuestra disciplina, ¿no? Porque todo el tiempo estamos en esta tradición que decíamos desde el positivismo como muy clave, ¿no? En esta cosa de neutralidad, y eso, además de ser un sesgo, porque como tú le decías y que me parecía extraordinario, ¿no? De que no había evidencias del síndrome posaborto, ¿no? O sea, aunque, ¿no? Era parte de un supuesto saber dentro de la disciplina que no está evidenciado, que no tiene rigurosidad, que no tiene, digamos, ninguna estructura, se convierte, digamos, en el sesgo que está presente. ¿Cómo fue esa experiencia también? Y ya nada más, porque seguro también las demás quieren preguntarte, también lo de las dimensiones, ¿no? Si nos lo pudieras también, ¿de qué dimensiones habla Maritza Montero que tú utilizas en tu trabajo? Sí, y creo que tiene como relación, ¿no? O sea, cuando yo empiezo, bueno, mi tutora del doctorado es la doctora Olivia Tena, ¿no? Entonces ella nos hace la propuesta de trabajar las dimensiones paradigmáticas, ¿no? De nuestras investigaciones, ¿no? Pensar en la ontología, que es cómo concebimos a las mujeres, cómo concebimos a la realidad, ¿no? Que vamos a trabajar, la epistemológica, ¿no? Que tiene que ver con toda la epistemología feminista, ¿no? Eh, o cómo nos vamos a aproximar, ¿no? Con nuestros participantes o co-investigadores, ¿no? Que también es otra propuesta de algunas investigadoras feministas, la parte metodológica, ¿no? Que es cómo lo vamos a hacer, la parte ética, ¿no? De qué medidas vamos a tomar para no dañar a otras mujeres. Y ahí por ejemplo, una medida adicional es que yo la refería si necesitaban a ADAS, que es el acompañamiento después de un aborto, que coordina Olivia Ortiz, Ujú, eh, y la política, ¿no? ujú, Eh, Y creo que de todas las dimensiones yo tenía muy clara la política, ¿no? O sea, digamos, por mi trabajo, por mi activismo, ¿no? O sea, tenía muy clara, ¿no? La dimensión política, ¿no? De evidenciar, ¿no? Cómo ese impacto, ¿no? Cómo ese empoderamiento individual se vuelve colectivo, ¿no? Cómo si hay una resonancia de esas políticas públicas en la vida de las mujeres, ¿no? O cambia la vida, ¿no? Por ejemplo, algunas hablaban de la gratuidad, ¿no? De la importancia de que fuera gratuito, ¿no? De cómo eso posibilitaba, ¿no? O para algunas que eran de otros estados, pues dificultaba porque llegaban a las clínicas y les cobraban mucho, ¿no? O sea, bueno, tengo un capítulo también sobre la calidad de la atención, ¿no? Del acceso y la calidad, ¿no? Que eso tampoco es como muy común hablarlo desde psicología, pero para mí era muy importante, ¿no? Y de eso sí casi no he publicado, creo que revisando todo lo que tenía, como que decía, bueno, creo que tengo que publicar esto también, ¿no? Eh, sobre cuál sería una propuesta desde el feminismo sobre la calidad de los servicios y cómo ahí también tienen que estar las mujeres diciendo, retroalimentando esas políticas públicas, ¿no? O evaluando o monitoreando esas políticas públicas para que cambien, ¿no? Y, eh, por ejemplo, es, mm, tardó mucho, por ejemplo, en que estos grupos antiderechos quitaran sus camionetas en donde hacían ultrasonidos falsos afuera de las clínicas, ¿no? Realmente es hasta hace 1 o 2 años que se quitan, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, esas son cosas importantes que había que posicionar. Entonces, sí, está el tema de las dimensiones, o sea, creo que me ayudó mucho pensar en las dimensiones paradigmáticas primero, ¿no? Antes de trabajar mi metodología, ¿no? Les decía, yo tenía claro que quería hacer estas narrativas escritas, ¿no? También pensé en hacer un blog,
pero mis nulas habilidades tecnológicas me lo impidieron, ¿no? Entonces y ahora, por ejemplo, veo, o estuve en un congreso el año pasado, y hay chavas que están trabajando con bordado, por ejemplo, ¿no? Con círculos de bordado y hablando sobre el aborto, ¿no? Que me parece una cosa mega hermosa, ¿no? Todo lo que han hecho las socorristas en Argentina me parece una cosa fabulosa porque además han sistematizado mucho, ¿no? Se ha hecho también, Naila Bacareza, que es una investigadora feminista argentina, ha hecho todo un estudio de las imágenes, ¿no? O sea, hay muchísima investigación, ¿no? Y creo que eso también posibilitó mucho y creo que ya me salí de la pregunta, digamos, la marea verde, ¿no? O sea, ¿qué nos permitió la despenalización? Tener datos, ¿no? Que no teníamos, no sabíamos la dimensión, ¿no? Y todavía no la sabemos por completo porque los procedimientos que se hacen en servicios privados no hay un registro. em, pero sí nos posibilitó tener datos, ¿no? Y poder tener también otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, ADAS surge después de la despenalización, ¿no? Entonces, ay, no sé. mm, sí creo que, por ejemplo, tengo yo una crítica a hacer las entrevistas o afuera de las clínicas, ¿no? O sea, creo que no es la mejor metodología, ¿no? Porque cualquier cosa que evalúe servicios, ¿no? O que tengan una pregunta referente a los servicios, pues no va a ser la mejor, ¿no? Porque sí te asegura, digamos, de captar a las usuarias, ¿no? Pero tiene la desventaja de que ellas no van a hablar con total confianza como lo harían en un espacio externo, ¿no? Y sí, también otra cosa que, por ejemplo, en mi comité tutoral me pedían es que fueran experiencias recientes, ¿no? Pero al final yo fui encontrando a estas mujeres que me preguntaban a mí, ¿no? O sea, eh, fueron mujeres que compartían conmigo seminarios o que me escucharon. Por ejemplo, hubo justo de donde sale el otro libro, fue producto de un foro. Entonces, terminando el foro, se acercaron y me dijeron, oye, ¿yo puedo participar en tu investigación? Y yo les dije que claro que sí, ¿no? O sea, en ese momento no era como tan fácil que alguien participara. Y entonces, y aparte, me parecía genial que ellas quisieran participar, ¿no? Eh, entonces, sí, eso no fueron las experiencias más recientes, sino como las experiencias que se pudieron obtener, ¿no? No puse ya un criterio de tiempo, ¿no? En realidad, había quienes tenían 7 años que había pasado la interrupción y había la más reciente, creo que tenía un mes o mes y medio, ¿no? Entonces, no, digamos, ese no fue un criterio de exclusión, ¿no? El tiempo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hortensia. Muchísimas gracias. Es un tema inacabable para abordar y con tantas aristas que son tan importantes. Y ahorita solamente un punto que quisiera que nos comentes. Señalas la importancia de abordar la calidad de los servicios. Pero ¿qué nos puedes decir acerca de la negativa de brindar los servicios? Mm. Sí, la objeción de conciencia, pues es un tema que también estaría dentro de la calidad. Para mí estaría dentro de la calidad porque es una barrera para el acceso, ¿no? En un caso, por ejemplo, de las participantes, ella, quien le niega primero el servicio es su ginecólogo de toda la vida, ¿no? Y me parece una cosa como, o sea, porque puede ser que un ginecólogo no quiera, ¿no? Pero te refiera, ¿no? Con alguien, ¿no? Siendo que ya tiene una relación de mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, no sé,
O sea, bueno, no la refiere y ella entonces tiene que andar buscando como en qué clínica, ¿no? Y luego alguien le dice, pues en las clínicas privadas hay gente que está rezando afuera de las clínicas. Dice, no, pues yo cómo voy a ir ahí, ¿no? O sea, lo va, y ahí también es como pensar en esa tensión, no solo en las tensiones de las mujeres, sino en las tensiones de los contextos, ¿no? O sea, en México hay una tensión, ¿no? Que es, estás en la Ciudad de México, es legal, pasas de Zaragoza, ¿no? De donde está la FE Zaragoza enfrente, ya no estás en la Ciudad de México, estás en el estado y es otro rollo, ¿no? Entonces, había otra chava que se fue a Monterrey en el transcurso, ¿no? Y allá, se- bueno, poquito antes de que se vaya, le dicen su aborto está incompleto, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos en tensión, ¿no? ¿Cómo esa complejidad em, del marco legal, ¿no? Se traslada también a la complejidad, ¿no? Y ya tampoco podemos hablar tanto de que aborto seguro es aborto legal, ¿no? Porque el tema de los medicamentos rompe ese sinónimo, ¿no? Y el tema de que sea legal tampoco lo hace per se seguro, ¿no? O sea, eso también es algo que con lo que no tenemos, más bien es como un análisis caso por caso, ¿no? O de ciertos contextos, ¿no? O sea, siempre el acompañamiento feminista pues va a facilitar esa seguridad, esa tranquilidad y hablar también de seguridad del aborto en términos no solo seguridad clínica, ¿no? En términos médicos, ¿no? Sino seguridad en términos psicológicos, ¿no? O sea, un aborto en donde las mujeres estén tranquilas, ¿no? Donde se sientan tranquilas, ¿no? Donde se sientan arropadas, ¿no? Y algunas de ellas decían, a mí me trajeron flores, me hicieron sopita, ¿no? O sea, como esas cosas que, que hacen que esta experiencia sea como otras experiencias, como deberían ser, ¿no? O sea, no en el estigma, no en el secreto, ¿no? Por ahí un poco. Y bueno, sí, el tema de la objeción, ¿no? Eh, yo no lo estudié tal cual, ¿no? Pero sí hay algunas, sí, sí está, ¿no? Como parte de la calidad, ¿no? O sea, no es que tuviera un capítulo específico sobre objeción, pero había, por ejemplo, otra chica que le dicen, escucha el latido del corazón, ¿no? En una clínica. Entonces, sí, también está como esta parte de documentar todas estas violencias, y eso sí está como violencia institucional, ¿no? Está más dentro de un marco de violencia institucional que se ejerce tanto de servicios públicos como de privados, ¿no? Y también se evidencia que hay servicios muy buenos, ¿no? O por ejemplo, el hecho de que en algunas clínicas tengan frases afuera, ¿no? Frases que reafirman sus decisiones, eso también les ayuda mucho, ¿no? A estar más tranquilas, por ejemplo, en la sala de reposo, ¿no? Entonces, Claro que sí, muchísimas gracias. Y también, retomando la narrativa que nos compartiste de esas sensaciones, esas emociones de escalofrío, de frío, de sudor, de solo recordar, a la hora de estar haciendo, de recordar su proceso a la hora de estar haciendo la narrativa, pues muestra de una forma tan contundente el efecto tan adverso de vivir en soledad y de vivir bajo esas condiciones, los procesos a contracorriente y qué tanto pues todos estos movimientos que criminalizan el que se forme parte de un proceso de interrupción te mella a tal grado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en esas situaciones o qué vacío estamos dejando desde un acompañamiento psicológico emocional? ujú. Sí,
también hay una parte en donde ellas refieren, algunas de ellas refieren sí tener como el acompañamiento psicológico en el momento o en el proceso. Hay otras que buscan el acompañamiento después y hay otras que tienen el acompañamiento porque tienen amigas psicólogas, ¿no? Entonces, ahí como que las psicólogas actúan en distintos roles, ¿no? Sí. Pero en todas en donde em, en la mayoría no hay un cuestionamiento, un juicio, sino más bien un acompañamiento, una escucha, ¿no? Y eso es muy valioso, ¿no? Que no se sintieran ellas juzgadas, ¿no? Por sus terapeutas, ¿no? O por sus amigas, ¿no? En el caso en que eran amigas psicólogas, ¿no? Sino que al final las amigas psicólogas, había un caso en donde sí había un malestar, o había como tres o cuatro, pero en uno específico, eh, son las amigas las que la ayudan, ¿no? Las amigas y que le propusieron matrimonio, ¿no? Son las cosas que le ayudan a salir de este malestar. Y en otro de los malestares surge porque ella lee un libro sobre estrés posaborto, ¿no? Entonces ella empieza, cuando estamos platicando en la entrevista, yo le digo, bueno, pero ese malestar empezó antes o después de leer el libro. Y entonces ella piensa ahí en la entrevista, ¿no? Y dice, no, pues después, ¿no? Y entonces se da cuenta en la misma entrevista que parte de esos malestares era como el reflejo de haber leído eso. No eran malestares que estaban antes, ¿no? Y entonces ahí también vemos como la importancia de que este tipo de materiales no lleguen a las mujeres, ¿no? Ujú. O que por lo menos tengan otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, el que algunas de ellas tuvieran información sobre desarrollo embrionario y una de ellas era estudiante de psicología, ¿no? Eh, Eso hizo que cuando llegaran los antiderechos, ¿no? Estos grupos conservadores que están afuera de las clínicas, ella los rechazara, ¿no? Porque ella tenía otra información, ¿no? Ella tenía otros datos, ¿no? Sí, Ella tenía otros datos y eso cambia mucho, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, qué importante es, ¿no? Que que sí le demos esa información, ¿no? A nuestros estudiantes, ¿no? Que la repasemos y a ver, ¿no? Los grupos antiderechos van a decir esto, pero esto es falso, de toda falsedad, ¿no? O sea, el desarrollo es así, 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 así. Eh, Qué importante es, ¿no? claro, claro que sí, gracias. Sí, sí. Digo, hay tanto que charlar, no sé qué otras inquietudes tengan, compañeras, para que no solo nosotras, ¿verdad? Quedamos a compararte. Yo me quedo mucho escuchándote, Lurel, y me quedo pensando en la importancia de que hayas hecho la investigación desde una epistemología feminista, ¿no? O sea, todo lo que te he escuchado y vaya, conforme incluso además vas como compartiéndonos más, ¿no? A partir de las preguntas, a mí me hace, por una parte, pensar qué difícil hubiera sido incluso obtener la información que tuviste si hubiera sido desde una postura de la ciencia tradicional, ¿no? O sea, tan solo esto, ¿no? Este fragmento que nos compartes de cómo le haces esta pregunta y a partir de allí, ¿no? Hay una reflexión, o sea, desde una postura tradicional hubiera sido de no la pueden hacer, ¿no? Y yo me quedo pensando la importancia, ¿no? De pensar justo desde la investigación en psicología, desde una epistemología, en donde podamos, sí, nombrarla como feminista, pero a lo mejor, para quien no quiera hacerlo, ¿no? Retomar, ¿no? Elementos de la epistemología feminista, ¿no? Mi ideal sí sería que todo el mundo hiciéramos epistemología feminista, pero me quedo pensando, ¿no? Tal vez algunas personas dirían, bueno, a ver qué elementos puedo recuperar, ¿no? Y me quedo pensando también que no tuviste una posición neutra, todo lo contrario, y en ese sentido, como todo el tiempo en tu investigación hubo una implicación tuya y una implicación política, ¿no?
Y ahorita como que yo me quedo pensando qué importante hacerlo explícito, qué importante nombrarlo. Y no sé si nos pudieras compartir un poco más de esto, ¿no? ¿Cómo fue durante todo el proceso del doctorado? Porque a veces también, ¿no? Pareciera ser que los doctorados no podemos tener este posicionamiento político y tú lo tuviste, ¿no? Entonces, no sé si quisieras compartirnos. Ah, bueno, sí. Bueno, la elección de Oli, ¿no? Como tutora, pues no fue casual, ¿no? Yo sí buscaba a una investigadora feminista. Yo dije, si no me acepta ella, yo no lo hago, ¿no? O sea, este, porque la había escuchado, ¿no? En el Sage, ¿no? Y, y yo creo que llegué al mejor lugar que podía llegar, ¿no? Porque tenía total libertad, tenía mucha confianza, tenía toda la confianza de ella, ¿no? En que yo era, o sea, ella siempre dice que yo soy la que le enseñé, ¿no? Sobre aborto, ¿no? A ella, ¿no? Y ella pues me enseñó todo sobre epistemología feminista, ¿no? Entonces como que hicimos un muy buen equipo, ¿no? Eh, y bueno, ahorita no me está escuchando porque anda de viaje, pero pues sí, pues todo mi agradecimiento siempre para ella, ¿no? Y creo que sí es este marco de respeto, de colaboración, de horizontalidad, ¿no? De quien te acompaña en estos procesos, pues es súper fundamental, ¿no? Eh, También yo tenía muy claro que yo quería hacer una investigación que no fuera algo que me sirviera a mí, ¿no? O sea, que no fuera para mí, sino que fuera algo. Sabía que no podía ser como tanto de intervención, ¿no? Como, o no lo quería hacer en ese marco, ¿no? De intervención como sería desde el activismo, a lo mejor dar un taller aunque también lo pensé, ¿no? Pero me fui más como por esto que sí quería, que siempre había tenido claro de la escritura, ¿no? Eh, pero siempre como pensando en algo que para ellas, y por eso estaba esta pregunta de, ¿crees que fue útil para ti esto? ¿No? Y yo creo que fue útil y fue útil como tiempo después, porque algunas de ellas después me contactaron y me decían, ah, ya investigué esto que tú me dijiste, ¿no? Había una de ellas que tenía una duda sobre mm, si era estéril, ¿no? Si había quedado estéril, ¿no? Y entonces yo le dije, pues investiga, ¿no? Y ya años después me escribió y me dijo, no, ¿no? Este, no hubo rollos, ¿no? Entonces, que esa relación haya como, digamos que quedado, pues me parecía importante. Eh, Algunas de ellas cuando me escuchan o que han escuchado alguna entrevista o algo así, la escuchan ellas, ay, qué bien, qué bueno que participaste, qué bueno que hablaste de esto, ¿no? Entonces, eso, pues, digo, no es con todas, pero con algunas que se ha dado me parece que es importante. No sé, ¿no? O sea, creo que más bien ahora pienso como a futuro, ¿no? Como que, cómo hacer otra investigación sin financiamiento. Porque pues el postdoc no se ha podido, ¿no? No se ha podido concretar, ¿no? Y entonces, eso es lo difícil ahora, ¿no? Cómo seguir investigando esto que tanto me apasiona. Em, y pues, eh, pues sí, creo que esos son como algunos elementos que sirvieron, ¿no? O sea, para tener como este posicionamiento de pensar la investigación desde otro lugar, ¿no? Este, y creo que todavía podría haber sido, les digo, o sea, hay ahora como otras metodologías que a mí me gustan más que hasta la mía, ¿no? Entonces, no sé. No sé si respondí o.
Tania. Sí, 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 sí. No, es que nos encanta escucharte, Lourdes, porque sí creo que hay como una claridad bien bonita que se devela como en tu trabajo, ¿no? Que es como un marco que estamos explorando muchas, ¿no? Que además le pone nombre quizás a trabajos que veníamos haciendo, ¿no? Un poco desde la parte como mucho más tímida, etcétera, etcétera. Y yo y un poco como reiterar esta pregunta, ¿no? Que hace Clau, que me parece como central, porque si bien hay mucho debate, ¿no? En torno, o sea, es decir, es un debate en filosofía de la ciencia desde hace mucho tiempo, la idea de no neutralidad, no objetividad, etcétera, etcétera, como que todavía estamos en un marco en donde los centros de producción de conocimiento seguimos como machacando en eso, ¿no? Y mucho nos han dicho también cuando enseñamos epistemología feminista que lo que estamos haciendo es política, ¿no? O sea, que lo que estamos haciendo es activismo y que entonces la academia no es para hacer activismo. Poco, ¿no? ¿Tú qué responderías, Lurel, desde ese lugar? No, era algo que había dicho al principio, ¿no? O sea, creo que siempre la teoría y la praxis tendrían que ir como enlazadas, ¿no? Em, y, o sea, para mí sí se puede hacer teoría desde la praxis, ¿no? Eh, y la praxis necesita teoría, ¿no? Eh, o sistematización, ¿no? Que es lo que nos cuesta mucho trabajo desde sociedad civil, o es lo que yo he visto, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo sistematizar porque estamos como en el trabajo del día a día y de solucionar. Y cuando ya solucionaste algo, algo viene, ¿no? Por ejemplo, algo que nos pasaba mucho en 2008, ¿no? O sea, se aprueba la despenalización en la Ciudad de México y vienen las reformas, ¿no? Que protegen la vida, ¿no? Entonces era como responder a que parar las reformas para que ya no hubiera más, no llegáramos a los 32 estados con reformas, ¿no? Entonces, ese accionar político, ¿no? Dificulta mucho, ¿no? La sistematización. Y esa es la ventaja que yo veo desde el trabajo en Argentina, ¿no? Que están las organizaciones, pero están también el CONICET y están las investigadores está la cátedra de aborto, ¿no? De aborto libre, ¿no? Entonces, hay una serie de frentes, ¿no? Que no es que se separen, sino que hacen sinergia, ¿no? Entonces, la potencia de esta sinergia entre teoría y praxis, ¿no? No se debe de ver como que, o que se demerita la ciencia, sino que se hace más potente, ¿no? Porque damos respuesta a las necesidades más sentidas, ¿no? En este caso de las mujeres, ¿no? Y de las personas gestantes, ¿no? Em, pero por ahí va mi apuesta, ¿no? Con todos los retos que implica, ¿no? Porque creo que sí también vamos a ritmos distintos, ¿no? En academia y en sociedad civil, ¿no? O sea, entonces empatar esos ritmos, ¿no? Y empatar formas de trabajo, y empatar, eh, eh, no sé, ¿no? Eso sigue siendo un reto, ¿no? No sé si, bueno, siento que puede ser un poco complicado hablar de como de esta vinculación, ¿no? Pero para mí eso es como la apuesta, o sea, y en una de las diapos hablaba de objetividad política, ¿no? O sea, de cómo hacemos, o sea, o sea, sí hay una discusión teórica que a lo mejor yo no podría dominar de qué es objetividad y qué no es objetividad, pero sí puedo pensar eh, en que en que la objetividad va ligada a una cuestión ética, ¿no? ¿No? De que tiene que ser por, para y desde las mujeres, ¿no? No sé si, si respondí. Sí, No sé sí, si haya. claro. Bueno, retomando un poquito, antes de mi pregunta, pero enlazándolo con lo que acabas de decir, pienso que
sí resulta muy importante en estos contextos, pues, defender que lo que estamos haciendo es investigación, que sí hay investigación feminista, que hay una calidad en la producción, que no estamos bordando en el vacío, digamos, ¿no? Sino que hay un respaldo eh, de evidencia, hay un respaldo epistemológico, etcétera, además del compromiso político que no vamos a negar y que no, no ocultamos, ¿no? También, Ujú. no sé, ahí te dejo. Sí, ay, vuélveme a repetir la pregunta. Sí, no, no, era más como Ujú. reiterando un poco esto que acababas de decir, ¿no? Este, efectivamente están todas estas dimensiones de del trabajo que estás haciendo, pero también ante esos cuestionamientos, creo que sí es importante decir que hay un valor en esta investigación feminista, que es importante, relevante, que aporta al conocimiento, etcétera, ¿no? Y creo que mm, ese posicionamiento y esa defensa desde la misma academia también es muy importante, ¿no? Ujú. Sí, yo he visto como un crecimiento también de publicaciones de investigación feminista, ¿no? No tengo el dato, pero estaría interesante, ¿no? Eh, Porque sí, yo antes era como, ay, encontramos esto, ¿no? Era como encontrar como una reliquia, ¿no? O sea, así como algo que es muy escaso, ¿no? Pero ahora sí he visto mucho, ¿no? O sea, mucho también producido desde estudiantes, ¿no? Eh, Muchas más publicaciones, no solo que abordan abortos, sino otros temas, ¿no? Pero en el marco de investigación feminista, algunas que están proponiendo metodologías, ¿no? Este, que están haciendo investigación como digital, ¿no? Que les digo que yo tengo como esa, esa debilidad de que no soy como, no tengo esas habilidades, ¿no? Em, pero sí, sí, y también como pensar, por ejemplo, en la triangulación, ¿no? Como que, bueno, esta categoría que viene de la investigación cualitativa, pero que muchas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones de, ay, se me fue el nombre, eh, bueno, hay una investigación de Kenia Porras, ¿no? Que es una amiga, ¿no? Que ella hizo un trabajo con grupos focales, con observación participante, ¿no? Este, y creo que también como entrevistas, ¿no? Con adolescentes para hablar sobre sororidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cómo esta triangulación hace más potente, ¿no? Y el tema de que nos da más fortaleza también a nuestros datos de investigación cualitativa, que es la investigación más frecuente, ¿no? Dentro de la investigación feminista, ¿no? ¿Cómo pensamos en que sí, ¿no? O sea, no es una investigación que no sea sistemática, ¿no? Sino que tratamos justo de, por ejemplo, en este caso, tener la entrevista y la narrativa, ¿no? Como dos fuentes de información, más todo lo que había en publicaciones, ¿no? O sea, digamos, toda la investigación documental que se hizo, ¿no? Sobre, por ejemplo, el proceso de interrupción y toda la documentación que había hasta ese momento, ¿no? Mm, Entonces creo que eso nos habla de la fortaleza de la investigación feminista. Es una investigación muy pensada. También la investigación, por ejemplo, de Fátima Flores, ¿no? Que es también investigación que utiliza muchos métodos, ¿no? Ahora con pescadores, antes sobre VIH, ¿no? Entonces, cómo, y cómo también trabajamos con temas, ¿no? Que a lo mejor pareciera que no son temas que le corresponden a la investigación feminista, como es la investigación de Oli, ¿no? Con mujeres policías, ¿no? Que ella misma dice, ¿no? O sea, cómo en donde haya mujeres tiene que haber investigación feminista, ¿no? Entonces, todos estos, cómo
digamos, esta investigación feminista es un paraguas para analizar todo, ¿no? Todo lo que nos concierne, ¿no? Claro, no, no es un como una limitación de temas, sino algo que Ajá. atraviesa, ¿no? Ay, creo que en ese mismo sentido pensaría que a mí me resonó mucho tu elección de tema, ¿no? La manera en la que defendiste que era importante abordarlo. Y pienso en nuestras alumnas, alumnos, alumnes en las clases, y ese reto que a veces les representa generarse una pregunta, ¿no? Mm. Y defenderla frente a quienes dicen eso ya se sabe o eso ni es psicología o eso para qué va a servir, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso implica una lectura muy crítica de la evidencia que ya existe, ¿no? Y un compromiso también. Entonces, no sé si tendrías por ahí alguna recomendación para el alumnado como en ese sentido. Pues sí, o sea, creo que el tema de las preguntas, ¿no? Es central y en este caso, por ejemplo, el curso pasado que yo di empezamos con eso, ¿no? Que ellos hicieran su pregunta a partir de algo que les interesara, ¿no? O sea, creo que el tema de que algo te interpele es para mí muy necesario, ¿no? Uno, porque, por ejemplo, cuando son temas de tesis, pues no es un tema como que lo ves 15 días y ya se fue, ¿no? Sino que va a ir contigo, ¿no? Y te va a acompañar, ¿no? Y sí hay momentos en donde uno quiere dejar de escribir, ¿no? O no es que quiera dejar de escribir, es que la vida a veces es dura, ¿no? Eh, entonces, y te suspende esos procesos, ¿no? O eh, bueno, yo escribí la tesis con un hijo, empezó la tesis con un hijo de 4 años, ¿no? Cuando terminé la tesis, Emi tenía 10. eh, y Emi, por ejemplo, cuando yo hice mi examen, ¿no? No, de candidatura, Emi me ayudó a imprimir y a juntar las hojas porque yo no había dormido, ¿no? Para hacer el examen de candidatura, ¿no? Entonces, y se hizo su lunch ¿no? Entonces, em, sí, ¿no? O sea, sí, sí es un proceso en donde tienes que amar el tema, ¿no? Sobre todo para tesis, ¿no? O sea, el amor al tema es como, y yo pensaba mucho cuando hubo momentos en donde pensé en dejar, ¿no? En ya no continuar, en ya, hasta ahí, hasta ahí llegó, ¿no? Era todo esto que trabajé, pues que alguien lo lea, ¿no? Entonces, bueno, igual también es una invitación para que lean la tesis, ¿no? Eh, Sí, y bueno, y al final, ¿no? La defensa de la tesis fue en línea, ¿no? En pandemia, ¿no? O sea, la tesis al final se termina en pandemia. Y y yo también tenía como ese temor, ¿no? Dije, ¿y si no sale nunca mi tesis, ¿no? O sea, pues no, que sí se lea, ¿no? Y también pensaba mucho en las mujeres, ¿no? Cuando decía, ya voy a dejar de escribir pensaba en ellas y decía, no, porque ellas estaban comprometidas conmigo, entonces yo tengo que cumplir con su compromiso que ellas tenían, ¿no? Que hablé de eso con. Entonces, sí creo que es un tema que a nosotros nos guste, algo que hayamos vivido. Em, También lo veo mucho, ¿no? En los proyectos que proponen otras estudiantes, ¿no? En otros cursos, ¿no? Que son, por ejemplo, hay una estudiante que tiene un tema de salud y va a trabajar eso, ¿no? De ese tema, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que sea una experiencia mm, que, que sea cercana, ¿no? Y había, por ejemplo, en algunos temas, había mm, no sé, creo que algunos temas, si no es un tema que tú vivas, que viva un amigo, una amiga, como que haya una conexión, ¿no? No sé si cercano, pero y siempre aclarando desde dónde, ¿no? Uno escribe eso que escribe, ¿no? O sea, em, sí, creo que eso es muy el tema el amor al tema, ¿no? Y cómo un poco defender.
eso. Por ejemplo, había una alumna que me decía, es que a mí me dijeron que eso no era algo que yo podía escribir o que yo no sabía de esto, ¿no? Entonces, pensar que sí, que la experiencia es una base importante, que la observación es una base importante para construir ciencia, ¿no? Entonces, que no podemos como que dejar de lado ni subestimar eso que sabemos, pensamos, ¿no? Que necesitamos hacer esa triangulación, ¿no? O sea, nosotros pensamos, sentimos, creemos, pues hay que buscar en dónde alguien más pensó, sintió lo mismo, ¿no? Tampoco es como que nos quedamos en lo corto de aquí, ¿no? Sino cómo fortalecemos esa experiencia, o sea, es otra vez, ¿no? Teoría, praxis, ¿no? Em, entonces, no sé si contesté. Muchas gracias. Tania quería continuar. Sí, no, bueno, es que nos podemos pasar aquí horas dialogando contigo, porque me resuena mucho también como en esta lógica, digamos, de la experiencia de nuestras estudiantas, ¿no? O sea, como de repente también cómo se van acercando cuando han sido además formadas desde una ciencia tradicional, ¿no? O sea, es decir, hacer estas rupturas son centrales. A mí me parece que hay como un marco como bien bonito que nos estás como planteando, ¿no? Desde develar aquello que conocemos, que creemos que es cierto, ¿no? Que es todo un ejercicio teórico, ¿no? Analítico, reflexivo, o sea, es decir, entrarle a las estructuras previas de conocimiento que tenemos desde una mirada crítica, que no siempre nos lo enseñan, ¿no? O sea, es decir, nos enseñan un poco mucho en, en nuestras propias formaciones, pues que ya está dicho y entonces no hay nada que cuestionarle y me parece que justo un poco tu experiencia, Laurel, es mostrar, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer es también una mirada crítica a eso que ya conocemos, pero además también, y ahí ya se ya va la pregunta, como también en esta innovación de metodología, ¿no? O sea, es decir, también tenemos una formación en donde el método es uno y tenemos como una baraja, ¿no? O entrevista estructurada, o grupos focales, ¿no? O encuestas, etcétera, etcétera. Y acá en tu propuesta me parece una belleza, ¿no? Jugar con las narrativas escritas y luego entrarle, ¿no? A esta lógica o incluso esto mismo que mencionas en relación a pensar en el tejido como una metodología, ¿no? Que pueda también agrupar y acuerpar. Finalmente pienso que también esta idea, ¿no? De la invención de metodologías también es un campo súper fértil, ¿no? De la epistemología. No sé si pudieras como, ¿no? Comentarnos un poquito más allá. Sí, yo creo que esa es otra de las fortalezas, ¿no? De la investigación feminista que es súper innovadora, ¿no? Les digo, bueno, yo había visto eso, ¿no? He visto algunas otras cosas más como de telemedicina, ¿no? Con todo esto de acompañamiento, el tema de todo lo visual, ¿no? O sea, hacer como que tu dato, ¿no? Tu corpus es las imágenes visuales y cómo esas han cambiado en el tiempo, o cómo esas narrativas visuales. Por ejemplo, Naila hacía mucho esto de, por ejemplo, antes se usaba mucho la imagen del gancho, ¿no? Para hablar de aborto, ¿no? Y como ahora ya no, y yo estoy totalmente como, no, o sea, no me gustan, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Creo que esas imágenes, y sí, yo estoy como por un tema de cambiar las imágenes alrededor, ¿no? O sea, que, que cuando hablemos de aborto sea desde unos colores no rojos, ¿no? No así, o sea, como relaciones con sangre, o que siempre que no sé, por ejemplo, cuando nos hicieron la propuesta del libro, ¿no? Nos ponían una imagen de una mujer embarazada y yo, no, no quiero una imagen de una embarazada, ¿no? Entonces, son mujeres bailando, ¿no? Y les faltó el pañuelo porque pues ya a mí se me olvidó decirles, pónganles un pañuelo. Este, pero sí como pensar que no solo es, por ejemplo, ¿no? En este tema, pero en muchos otros, ¿no? No solo es lo que se escribe, sino que también la imagen cuenta y bueno, eh, sí creo que, pues sí, eso, no me voy a ir a como otros temas, pero
Creo que sí, o sea, la innovación, el tratar temas que nadie trata, eh, no sé, otra de mis alumnas el semestre pasado quería abordar sobre los intentos de secuestro, ¿no? Entonces, que es algo que no está, que dices que no hay nada de información, ¿no? Porque está como secuestro, digamos, ya como algo que ya se consumó, pues que ya se hizo, pero no los intentos, ¿no? Eso no está investigado, entonces tenemos también como esa posibilidad, ¿no? De investigar esos temas, esas preguntas que nadie se ha hecho, ¿no? Este, de investigar esos vacíos de información, ¿no? Y llenarlos, y porque además vamos viendo que hay muchos vacíos, ¿no? O información que estuvo sesgada y entonces hay que volver a hacer la información, ¿no? Ya muchas también de mis alumnos me decían, maestra, es que esto de menopausia, la menstruación, no se está investigando o apenas se está empezando a investigar. ¿Y por qué apenas se está empezando a investigar si es algo que nos pasa todos los meses, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Eh, que no tengamos tanta investigación sobre temas que no son cotidianos, ¿no? Sí, no sé si alguna, me encanta, ¿no? O sea, porque además, claro, creo que hay un campo ahí de resonancia bien potente porque es un campo súper fértil en este momento también, como de repensar temas, ¿no? De salir de lógicas patriarcales, de construir, ¿no? Como justo objetos de investigación que habían sido invisibilizados, por ciertas lógicas y traerlos acá, además de forma innovadora, ¿no? O sea, aprender como justo, ¿no? Como a comprender otros tejidos también, ¿no? De los datos y otras formas de acercamiento a ellos y me parece como extraordinario. Y coincido también con lo que decían Ligia e Ivy, ¿no? Como esta es también una gran oportunidad en términos históricos también para construir una ciencia mucho más fuerte, ¿no? Es decir, un campo de conocimiento menos sesgado, con menos ceguera, ¿no? Con una rigurosidad que no implica también las lógicas, ¿no? De ciencia tradicional, en donde se asume, ¿no? Que no hay sesgos y que la neutralidad nos va a dar el acceso al conocimiento. Creo que hoy también la epistemología feminista está demostrando que si no avanzamos también en ese campo, es decir, de dotar de mayor rigurosidad, ¿no? De evidenciar los prejuicios de la ciencia, ¿no? Las formas de construcción, de quién construye el conocimiento, ¿no? Desde dónde se construye, etcétera, etcétera, pues nos vamos a quedar en una especie, ¿no? De ciencia a la mitad, ¿no? Y creo que eso está como re lindo. No sé si Ivy o Ligia tengan, ¿no? Una más, nos queda una pregunta para una más. Pues más bien igual reiteraría esto que acabas de decir, ¿no? Porque además entender los fenómenos, entender a la sociedad, entender a nuestros grupos, a nuestras comunidades mejor, sin esos sesgos, sin esas cegueras, nos va a permitir de veras incidir en transformarlas, ¿no? Y no nada más quedarnos en las apariencias que es algo que ocurre. Pues no, más bien iba a decir que no tenemos preguntas en el Facebook, entonces tal vez podemos ir cerrando, agradeciéndole mucho a nuestra ponente el tiempo que nos regaló para esta sesión, su paciencia y y su lucidez para explicarnos todas estas cosas. Este, y bueno, dejarle abierta la puerta siempre porque este seminario efectivamente se construye con todas las que hemos estado aquí y aportado desde distintas trincheras, ¿no? Entonces, pues siempre bienvenida, ojalá que no, que sea la primera, pero no la última. Y muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. No sé si Tania tienes alguna. Ujú. No, solo agradecerte mucho, Lourdes, ¿no? Este es un esfuerzo colectivo también, ¿no? Como para pensarnos como sujetas de conocimiento, para construir, ¿no? Entre nosotras también en otras lógicas, ¿no? Empezar también pensando que podemos las mujeres construir también en otras lógicas y estamos felices
Les comentamos que ¿no? tenemos un ciclo de conferencias. La siguiente va a ser una conferencia con la doctora Norma Blázquez, también sobre epistemologías feministas, y ya les informaremos de la fecha y te sacaremos los flyers por quien nos quiera acompañar. Y pues nada, muchas gracias a todas y un placer, ¿no? estar con Clau y Ligia, Lurel. Muchísimas gracias otra vez. Y nos despedimos de esta transmisión.